Cuando las almas de los animales quedan llegan a la individualización, ¿cuál es el proceso de reencarnación de estas almas en el reino humano? Se dice, vamos, esto lo he leído, esto no es mío, lo he leído con Lipiter, creo que la evolución animal tiene que ver con esto. Cuando un animal ha llegado al punto de integración, aún teniendo forma animal, ya tiene una personalidad definida. En cierta manera se ha despegado del alma grupo al que pertenece, y entonces está en un proceso de encarnación. Cuando vuelven a ser, ya nace en forma humana, ya con el cuerpo humano. Pero hay animales, ahora no, pero había animales en la época de la Lemuria que tenían forma animal, sin embargo ya estaban ya individualizados. ¿Alma humana? Sí. ¿Que tenía forma animal? Sí. Se despegaron, estaban despegados del alma grupo. Por lo tanto, en vida no podías darle la iniciación grupal hasta que no se separara del alma grupo. Es como si fuese una especie de esfera de látex o de goma, y que surgiera una circunferencia pequeña que surgiera allí. Se ha despegado de una forma animal porque todavía no ha muerto el cuerpo. Entonces está durante un tiempo, digamos, teniendo la inteligencia rudimentaria del hombre, pero sin conciencia activa todavía, está condicionada todavía por el proceso suave del animal, pero ya, de hecho, pertenece ya a la familia humana. Ahora bien, cuando nace, ya nace en forma humana. Pero antes de nacer tiene que bajar los planos y deben pasar muchísimos años. No, como espíritu antes una no vez se llega ha al plano adquirido, físico, ¿no? Es una iniciación, la individualización. Por lo tanto, cuando se ha despegado del alma grupo, ya es un ser humano ya. No tendrá la forma humana. Aquí vemos, por ejemplo, que hay muchos individuos de la raza negra que tienen una inteligencia superior que la raza blanca. Aquí podemos decir que hay un proceso de regresión, lo cual no sería cierto. Como en el caso del animal, es un hombre que ha regresado al reino animal, porque es un animal que tiene una inteligencia humana. No es así. Es que se ha despegado del alma grupo y en virtud del desapego ya ha adquirido automáticamente una fuerza interior que le da una capacitación autoconsciente. Y entonces esto ya al despegarse, entonces al nacer sí, entonces la forma ya es inmediatamente humana, rudimentaria, porque tiene que pasar el proceso. Es decir, que no tiene el cuerpo exactamente como lo tenemos ahora cuando nace a la individualización un alma, un animal que por primera vez encara en forma humana. ¿Y por qué razón entonces las dos primeras razas humanas tuvieron que pasar en planos superiores antes no llegaron a la encarnación? Todos tienen que pasar por los planos superiores para adquirir conciencia. Es un descenso, digamos, en un proceso de involución. Entonces las mónadas involucionan, en cierta manera, hasta llegar al reino mineral. Entonces surge una corriente de vida que lo lleva hasta el reino humano. Es decir, que pasa al reino mineral, al vegetal y al animal. Y aquí se produce la crisis de la individualización, que es la primera gran iniciación del tercer reino, o reino animal. Y entonces ya viene la corriente de la mónada directamente, a través del ángel solar y de todo ese proceso que se ha discutido muchas veces, que el yo superior ya se hace cargo de la evolución. Y la evolución, técnicamente descrita, es el paso que va desde la conciencia, de la autoconciencia en ciernes hasta la conciencia constante. Esto es el proceso de la evolución. Y ya no termina. Es decir, que el proceso solamente se produce en la involución, en la evolución, y luego ya en la superevolución, que pertenece a los cosmos. Pero a nosotros, creo yo, claro que esto es una cosa que es apasionante porque es el conocimiento que tenemos de nuestros antepasados, algo que hemos sido nosotros, técnicamente descrito. Pero interesa es el paso el que va desde la conciencia, la autoconciencia plena en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental, en el cual es un paso muy grande para el ser humano, esa integración autoconsciente, hasta llegar a la conciencia búdica, que es la conciencia ya que te hace un hombre celestial casi, por así decirlo, por encima de los demás hombres. Es decir, que entonces en el quinto reino de la naturaleza. El quinto reino se caracteriza, por ejemplo, porque tiene una conciencia cósmica más de una conciencia humana. En tanto la conciencia humana es una conciencia espiritual más de una conciencia animal. Entonces el proceso siempre es que va el proceso desde el alma grupo a la autoconciencia.
Es decir, el alma-grupo, que hay una evolución entre almas-grupos. Porque dentro de una misma especie hay muchas variaciones. Comparado la raza perruna, por ejemplo, o los féridos, los gatos. ¿Cuántas especies de gatos hay? Unos más evolucionados que otros. Y sin embargo, todos esos grupos constituyen pequeñas esferas dentro de una esfera. Que son pequeñas almas grupales dentro de una totalidad de un alma grupal que pertenece al reino animal. Así que también pues es un poco complicado. Hay entonces una gran esfera donde están todos sus animales. Si es el alma grupal, constituye una esfera, digamos, en un lugar definido del plano astral. Yo creo que es el segundo subplano donde está esta esfera grandiosa. Ahí está todo en germen, está todo. Pero perros, gatos. todo, naturalmente, pero diferenciados, por especies. Y dentro de las especies, dentro de una esfera que corresponde a una especie, hay especies superiores e inferiores. Los terios, por ejemplo, hay el tigre y el gato. El gato está mucho más evolucionado que el tigre. El tigre está todavía rastreando una célula. Y en cambio, el gato está en contacto con el hombre. El hombre tiene una responsabilidad con el reino animal, como los maestros tienen una responsabilidad con el hombre. Y todo es así una cadena. Entonces, las dos razas, esotéricamente, la tercera raza fue la raza lemur. Sí. Anteriormente habían dos razas, Sí. que no eran físicas. No. Entonces, este proceso de estas dos razas, ¿cuál fue exactamente? Sí, fue un proceso de substanciación. Es decir, que una cosa etérica para manifestarse debe substanciarse. Entonces hay una raza polar y una raza hiperbórea. Son los antepasados de la raza de Mu. Que una es totalmente etérica y la otra es semi-etérica. La única que empieza a ser realmente densa es la de Mu. En las primeras subrazas, que el cuerpo es deforme, es tosco, contra eso, hasta que llega el momento de la individualización, en el cual el hombre adquiere un cuerpo físico gigantesco. Se dice que tiene 3 o 4 metros de estatura. Un hombre fuerte, tenía que luchar contra todo el poder de la naturaleza de esa carne en aquellos tiempos, hace muchos millones de años. Y por lo tanto el proceso era duro para aquella gente. Tenían que tener un cuerpo denso, sólido, para luchar contra los avatares de la naturaleza. Y esto va siguiendo un proceso hasta que llega a la quinta subraza de la raza de Mu. Y aquí se produce el hecho sintomático en el cual los animales, los hombres animales, que sin forma humana, pero ya son hombres, lo que decíamos antes, y un remanente lunar que tenía forma humana tosca también, y burda, que no tenía autoconciencia, pero había adquirido, porque la luna es la más de las formas, la forma ya que tenía el ser humano, pero primitivo, lo más tosco, menos todavía que el hombre cromagnon de Neandertal, más atrás todavía. Pero el proceso va siguiendo, y entonces el cuerpo ya no se trata de que tenga que correr los avatares sobre el cuerpo para que crezca, por ejemplo, más una oreja más para que oiga mejor, otros ojos para que vea mejor, otra vez para oler mejor, sino que solamente hay que incorporarle cualidades espirituales. El hombre ha ganado por el derecho de la individualización el poder de conectarse con los planos espirituales, y ahí el poder de la autoconciencia. Entonces el hombre ya no busca la conciencia, sino la autoconciencia. Debe ser autoconsciente, como veis ahora, del cuerpo físico. Porque el cuerpo físico no somos autoconscientes. Lo vemos, lo palpamos y todas estas cosas, ¿verdad? Y en cierta manera lo estamos controlando. Pero no somos autoconscientes ni en el plano astral ni en el plano mental. Fijaos dónde estamos situados todavía en el siglo XX. Solamente hay una serie de personas que llamamos maestros. Estos tienen autoconciencia en el plano astral, autoconciencia en el plano mental, autoconciencia en el plano búdico, y están adquiriendo autoconciencia en el plano átmico. Pero nos falta mucho un terreno para recorrer todavía. Pero el proceso siempre va primero de más a menos, y luego de menos a más. Hay un proceso de involución y luego un proceso de evolución. Primero, el amor se envuelve en la materia. No sabemos por qué exactamente. No Es se un conoce el misterio. proceso de esta involución. Solamente el iniciado de la tercera iniciación sabe por qué existe ese proceso. Porque fijaos bien, podemos nosotros racionalmente comprender por qué Dios, siendo perfecto según su limitada visión, tiene que enrollarse en la materia para algún fin determinado que desconocemos.
Entonces eso corresponde a la iniciación. Sabemos entonces que formamos parte del contexto planetario, que somos células del cuerpo de un logos planetario, que este logos planetario corresponde a un tipo específico de rayo, que este rayo es una entidad y que esa entidad está condicionando hasta cierto punto, en cierta manera, todo lo que significa el planeta Tierra. Se dice que nuestro planeta es un planeta del tercer rayo, que nuestro logos planetario pertenece a la línea del tercer rayo, igual y que tiene un parentesco espiritual con el planeta Saturno, que también es del tercer rayo, que está enlazado en virtud de un proceso del segundo rayo con el logos solar, y que aquí en la Tierra tenemos un ser que representa el logos solar, que es Cristo, que es el ser que en esta existencia, en otras existencias, ha sido el ser que mejor te ha revelado la fuerza del segundo rayo que corresponde a nuestro sistema solar. Y luego tenemos que cada uno de los logos planetarios, o 7 logos planetarios, señores de un planeta sagrado, señores de los 7 esquemas planetarios, hay después solamente se menciona eso, porque hay un secreto también aquí. Es decir, que hay un problema enorme en el sentido del conocimiento. Yo no me preocupo demasiado del conocimiento, porque sé que cuando llegue a cierto punto el conocimiento se revelará sin esfuerzo, vendrá por intuición. Ahora bien, mientras estamos construyendo la antacarana, hay que trabajar con el conocimiento, de adueñarnos del conocimiento, de utilizarlo creadoramente el conocimiento, y entonces viene el proceso de exteriorización, digamos, de nuestras cualidades internas. Es decir, que llegamos a educar el intelecto. El intelecto se nutre. La segunda etapa es el control del cuerpo emocional. Ya no nos basta tener conocimiento. Un hombre puede tener un gran conocimiento esotérico y no tener dominio astral. Y entonces se ve imposibilitado de utilizar este conocimiento para fines creativos. Y va siguiendo el proceso, entonces el hombre se va adueñando cada vez más de parcelas de su propio ser, de su propia mónada, si podemos decirlo así, y va ascendiendo a los cielos. Esto es una constante en el hombre y ya no culminará jamás. Una vez ha pasado por el proceso de la, digamos, involución, el hombre ya no deja de evolucionar jamás. Por esto digo muchas veces, no fijéis metas porque paralizáis el movimiento. El movimiento no tiene una meta definida, se mueve dentro de los cielos cósmicos y por lo tanto buscar una meta definida es coartar, tratar de condicionar ese movimiento. Quien no tiene una meta definida es el movimiento. Es el verdadero movimiento que jamás se paraliza. Incluso cuando se produce aquel gran hecho que llamamos el gran pralaya, al final de un Mahamantara, que es al final de un sistema solar, cuando el logo solar retira su atención del universo, entonces todo va desapareciendo. Todo está entrando dentro del silencio. Pero, ¿qué sabemos lo que hay dentro del silencio pralaico del yoga, del logos? Y el movimiento continuará. Porque no habrá imágenes, no habrá formas, pero el movimiento continúa. Porque el movimiento forma parte de la vida de Dios, o la vida del ser humano cuando está, por ejemplo, en el Devacán. En el Devacán, que es el final de un ciclo de vida humano, el hombre está viviendo una vida allí también, completa. Y entonces podemos comparar por analogía que el gran pralaya es, digamos, el Devacán del logo solar. Y él tendrá sus recreaciones, como el hombre tiene sus recreaciones en el plano astral o en el plano mental. Depende digamos, de su evolución. Hay quien tiene su Devacán en el tercer subplano del plano astral. Y hay hombres que tienen el Devacán en el quinto subplano del plano mental. Depende de la evolución. Entonces, cuanto más arriba, más tiempo tienes por delante. Porque la velocidad no existe, el tiempo no existe porque no hay velocidad. La velocidad solamente la comparamos aquí en el plano físico de acuerdo con la luz. 300 mil kilómetros por segundo, me parece. ¿Verdad? 300 kilómetros por segundo. Bueno, esto es la velocidad de la luz. Pero en el plano astral solamente la velocidad es tan enorme que no la podemos calibrar. Y hay que un hombre que posea la habilidad de transportarse en cuerpo astral va igual que el rayo de la luz.
Pero cuando estás en el plano mental o en el plano búdico se produce voluntariamente el fenómeno de simultaneidad en el tiempo. Y si apuras, en lugar de ir hacia adelante vas hacia atrás y vas más allá de la velocidad de la luz. De ahí las teorías de que si vas al plano astral o si vas en un platillo volante a muchos años luz de la Tierra, vas rejuveneciéndote cuanto más avanzas en el tiempo. Porque realmente no existe el tiempo. Porque el tiempo existe cuando hay una velocidad definida. En el plano astral, al no haber velocidad definida, el tiempo no existe. Si existe es porque existe una contraparte física del plano astral, que es la que condiciona la velocidad y por tanto condiciona el tiempo. Pero, como digo en Agni Yoga, llega un momento en que el tiempo llega a cero. Y sin embargo el espacio es infinito. Porque estás dentro de un sistema de vibración tan diferente de lo que conocemos que obviamente el cerebro físico es incapaz de poder captarlo. Quizá los hombres del futuro, los científicos, los investigadores, hallarán la raíz del porqué de la velocidad y el porqué del tiempo. Será también, yo creo, un fenómeno iniciático. Todo cuanto no comprendamos y vemos enorme dificultad, se nos reserva para cuando seamos iniciados. Entonces el problema está cómo adquirir la iniciación. El problema es claro para mí. Ya se escapa de simplemente la rutina del conocimiento, porque el conocimiento abarca la esfera mental inferior y el conocimiento concreto me refiero. Y el conocimiento abstracto que da vida a la intuición, este es enorme, porque está conectado con el plano búdico. Y el plano búdico está conectado con el plano búdico cósmico, porque es la parte etérica del cosmos, el plano búdico terrestre. Pero es enorme. Yo estoy viendo cada vez más que cuando empiezas a preguntarte, te detienes. Porque una pregunta es detenerse en el presente. A la espera de la respuesta, dejas. Y estás afinando el oído. Estás parado. Exacto. Pero cuando estás expectante, cuando miras la cosa desde un ángulo realmente superior, sin preocuparte de detalles, sin preocuparte de conclusiones, sin preocuparte de nada más que de seguir el movimiento, te das cuenta que existe una gran, digamos, amplitud de conciencia dentro de ti, que se manifiesta en forma de silencio. Siempre digo que el silencio es creador. El silencio es realmente divino. De ahí que en las ramas lo primero que enseña al discípulo es a callar, a permanecer en silencio, dejar la mente realmente vacía, porque la forma más correcta de pensar es el pensar negativo, es decir, cuando nada hay dentro de la mente. Claro, al no haber nada existe una plenitud, porque entonces la mente de Dios te puede absorber, porque no existe la reacción del pensamiento. ¿Me explico? Digamos, dejar la mente en punto cero. Pero no sin negativo. pretender llegar a un punto cero. Porque claro, y me he dado cuenta, cuando digo hay que llegar a un punto neutro dentro de la mente. Para mí un punto neutro es cuando la mente concreta y la mente abstracta han llegado a un punto de equilibrio. En este punto de equilibrio la respuesta es el silencio, o el vacío creador, como dice Krishnamurti. Y a partir de este momento no sabemos lo que pasa. El silencio es entonces por grados. Yo diría que la iniciación es un grado más cada vez de silencio o de contacto cósmico. Ahora me diréis también, es que los maestros no piensan. Si ellos están procurando proyectar los grandes planes del Logos para siglos y milenios, entonces tiene que haber una mente que ordena. Yo digo, lo que estamos tratando es que la pequeña mente humana deje de funcionar y que colme su pequeña medida con la mente cósmica, y veremos lo que pasa. El paso a dar es ese que se preconiza en Agni Yoga, que el hombre deje de pertenecer a su propio mundo mental, que es un mundo de figuraciones, que es un mundo de conclusiones, que es un mundo de sofismas, que es un mundo de contradicciones, que es un mundo realmente complejo y definido,
para entrar en un mundo que desconocemos. Y siempre digo, el problema del miedo, porque ¿cómo vamos a enfrentar el silencio partiendo de una mente llena de cosas, llena de valores, llena de cualidades? Las cualidades del pensamiento son los pensamientos, naturalmente. Y entonces podemos decir, ¿qué voy a hacer sin pensamiento? Es que tú no dejas el pensamiento, lo controlas de una manera tan exhaustiva que la mente siempre está serena. Pero suponte que tenga que hablar. Entonces tengo que afirmar mi mente, tanto en la parte abstracta o superior o intuitiva, como en la mente concreta, que ha sido los peldaños que yo he utilizado para llegar a donde he llegado. No hablo de mí, hablo en general del ser humano. Pues entonces existe apropiarse de la mente cuando se necesita. Fijamos de cuando hablo utiliza la mente concreta. Sin embargo, él está hablando desde la mente superior o abstracta. Y hay que tratar de hacerlo así. Entonces no hay problemas de conocimientos, no hay problemas de reajuste, no hay problemas de disciplinas. Insisto mucho en las disciplinas, porque el que se disciplina en cierta manera está muerto. Para entrar dentro de un cauce superior que elude por completo la disciplina. Diréis que hay que tener disciplina. Yo digo que hay que tener una disciplina en todos momentos. Cuando estamos atentos, estamos disciplinados. Lo que pasa es que cuando no estamos atentos, al faltarnos a aquel punto, digamos, de contacto superior, nos obliga, nos deja un estado, por ejemplo, de vacío dentro de nosotros. No es un vacío creador, sino que es un vacío de perspectivas. Y entonces, para suplir este vacío de perspectivas, buscamos una técnica. ¿Cómo salvar este vacío de ti? ¿Qué es lo que voy a hacer yo para reencontrarme conmigo mismo? Cuanto más busquemos, menos encontraremos. El investigador es aquel que está constantemente atento. Atento a lo que hace. ¿Por qué tiene éxito científico? Porque investiga sin preocuparse de los resultados. Sale de una idea madre, que es, por ejemplo, la cura del cáncer. No se preocupa de resultados, va probando, va investigando. Y así debe hacerlo el esoterista. El maestro tibetano dice que los grandes esoteristas del momento son los científicos. Antaño fueron los religiosos o los místicos, pero la polarización es contraria ahora. Ya no se trata de hurgar en el terreno del conocimiento y tampoco en el terreno de la perspectiva, digamos, de la parte mística, sino orientarse sobre un punto definido dentro del gran océano de la divinidad y trabajar desde aquel punto investigando sin preocuparse de resultados. ¿Como veis? No hay ninguna meta para el científico. Sale de una idea madre, por ejemplo, voy a tal sitio, como nosotros, pero no nos preocupamos de llegar a tal sitio, estamos llegando. Yo voy a mi casa, por ejemplo, no me preocupo cuando voy a llegar, voy a mi casa. ¿Se dan cuenta? Ir a mi casa, en este caso, es un acto de afirmación. Yo me refiero también a la casa del Padre, a la casa de Dios. Se trata de tener, en ese sentido, un camino bien establecido interno, que es el propósito. Entonces el propósito está más allá que el amor que conocemos, el amor emocional, y que todo conocimiento posible. Porque el propósito está conectado con la mónada, en tanto que el conocimiento y el misticismo están atadas al yo inferior o bien al alma. Siempre hay que buscar la meta más lejana, para evitar quedar presos en la propia meta. O quedar presos dentro del afán de las locas perspectivas, o también de adquirir el fruto de nuestros actos. Porque naturalmente hacemos un acto buscando un fruto detrás, y nos condiciona, porque en el fondo no hacemos un acto por acto en sí, sino para ver los demás cómo reaccionan ante aquel acto. Es un poco duro, ¿verdad? Pero si no nos pusiéramos metas, este acto no existiría. O sea, este problema no existiría. Claro que no. Pero ahora me dices tú, ¿qué vamos a entender por metas? Por ejemplo, un ser humano como nosotros, que se levanta por la mañana y tiene que hacer tal cosa, tal otra, y luego ir a tal sitio por razones profesionales. Yo digo que las metas que me refiero son internas. Las metas externas o cronológicas no tienen nada que ver con la parte psicológica, lo digo siempre.
Por ejemplo, si nos falla el tren, ha fallado el propósito, ¿verdad? O si hemos ido a un sitio por lograr un resultado y no hemos encontrado este resultado, existe una frustración, porque en el fondo quisiéramos que aquello surgiera a la medida de nuestros deseos. Bien, y establecer metas, pero no apegarse a las metas, que es otra forma de decir que no hay metas. Si yo pierdo el tren, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene la gente? Algo habrá sucedido. Entonces, esperar otro tren, si es posible. Porque nada hará cambiar el curso de los acontecimientos si estamos maldiciendo aquello. Entonces, porque hemos perdido el tren, o porque algo que esperábamos lograr no ha sido logrado, no ha sido obtenido. Es decir, que si se consigue el equilibrio emocional, todas las cosas vienen por añadidura. Exacto. Pero esto es lo que más cuesta, y nadie quiere pensar en que primero tiene que mirar de ajustar todos sus estados emocionales a un equilibrio. Siempre pensamos en metas, digamos, más, quizá sin darnos cuenta, más elevadas, pasar por alto esta parte nuestra, y donde es precisamente donde debemos llegar más. El desequilibrio nuestro, los estados emocionales, son los que nos evitan llegar al verdadero conocimiento, aunque intelectualmente tengamos ya este conocimiento. Nos impide llegar a determinados lugares de la conciencia, a los estados emocionales no controlados. Y al decir controlar, también aquí sería una gran discusión sobre qué es el control, si es un dominio o es... No, tampoco es un dominio. Lo que hay que dominar de manera bárbara vale más dejarle el curso. Entonces no hay prisa. Hay que tener la mente puesta en que aquello no debe ser así, y en un momento u otro se presentará la ocasión de solventarlo. Pero el control no es esto. El control es aquella parte en la cual uno, admitimos una palabra que no me gusta, uno ya pasa. Entonces es cuando cierta fase ha terminado. Esto es el control emocional. Aquí hay muchísimo trabajo a hacer. En una reunión hablaste de que un día nos explicarías la importancia que tenía el pasar siempre por los mismos sitios, o sentarse siempre en el mismo lugar, etcétera, que eso tenía una redundancia y una importancia. Sí, entonces hablaba de geometría esotérica. Porque no podemos evitar de ocupar un lugar definido en la sociedad. No podemos evitar de pasar por lugares que no son más queridos que otros. Y en el hogar nos sentamos siempre en un lugar definido. Nadie ha dicho siéntate aquí. Hay una razón natural. En la mesa. En la mesa y en cualquier lugar. Hay un lugar preferido. ¿Por qué existe? Y esto es muy largo de explicar. Así que tenemos que haber empezado por aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, de los ángeles de las profesiones, de los ángeles de los hogares, de los ángeles familiares, de los ángeles de la sociedad, de los ángeles que existen por doquier, los ángeles son de guardianes. Quizá si os digo que cada cual tiene su ángel guardián, diréis, bueno, esto son cosas de antes. Sin embargo, es una realidad. Al principio, cuando el hombre no tiene conciencia, hay la voz de la conciencia que no es la del propio hombre, sino que es la del deber familiar que por razones kármicas le ha sido asignado. Es aquella voz que dice, no hagas esto. La conciencia del hombre todavía no responde adecuadamente. Que siempre hay una doble personalidad en el hombre. No es la propia conciencia en ciertos casos, sino que es una conciencia aparte que te dice, no hagas esto. Hay un ángel para cada ser humano y un ser humano para cada ángel. El ángel y el individuo, el hombre, en su mutua interacción están evolucionando. Porque el hombre tiene mucha parte de ángel y el ángel mucha parte de hombre. Existe una diferencia, digamos, de apreciación de acuerdo con el sentido que tenemos de los valores internos, de las cualidades que le pueden ser asignados al reino humano y al reino edérico. El caso es que sin los ángeles no existe nada de lo que hay aquí. Y sin embargo, si no existiese la mente del hombre, no existiría nada tampoco. El hombre es la mente del ángel. El ángel es la construcción del hombre. Es decir, que cuando el hombre construye es porque el ángel aprovecha su fuerza mental para construir. No todo el mundo tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, José, de definir un ángel, porque son en un nivel diferente. Para captar un ángel hay que elevarse al quinto nivel del plano físico, el segundo etérico, digamos. Y ahí empezar a ver qué es lo que puede pasar. Y cuando tenemos contactos con ángeles superiores, nos remontamos al plano mental superior, o bien al plano astral superior.
Y entonces podemos tener entrevistas, podemos tener intercoloquios, podemos tener contactos realmente telepáticos. O podemos tener su presencia radiante. Porque el hombre tendrá, lógicamente, sus contactos con el tiempo, con el reino de los ángeles. Y si no tiene contactos con los ángeles, no podrá acceder a la iniciación. Cada iniciación viene controlado primero por el ángel guardián, en comunicación con el ángel que te tiene que llevar, en cierta manera, por los senderos de la iniciación. Hay unos ángeles, por ejemplo, que crean el antacarán. El esfuerzo parte del hombre. Toda la energía mental del hombre va a conectar la mente concreta con la mente abstracta. Pero ¿quién crea el edificio de luz? El ángel, siempre. Pues estos ángeles están al servicio del ángel solar. Sí, del ángel solar y del hombre, mejor dicho. El ángel solar dirige la fuerza de estos ángeles. Son sus servidores. Pero el ángel solar, o este Lian Xuan, con el cual estamos conectados, y que teosóficamente llamamos el Dios superior, este ángel está con nosotros desde el principio de la individualización. Y no más allá de nosotros, fijaos, qué paciencia debe tener. Hasta que no hayamos alcanzado la tercera iniciación. Mejor dicho, la cuarta. La tercera se desliga, la cuarta se desintegra el cuerpo causal, y entonces el ángel solar que ocupa el cuerpo causal se desaparece y vuelve al nirvana, o al quinto plano cósmico, si lo prefieres. ¿De dónde procede? Porque son los señores de la mente. Y la mente es el quinto principio, y sus raíces están en el quinto principio cósmico, una constelación del quinto rayo, de la cual no se nos habla esotéricamente, porque es un secreto iniciático. Pero existe. Así que hay una cadena de acontecimientos y una cadena de uniones entre los hombres, los ángeles y también el quinto reino. Ten en cuenta que la jerarquía, dentro de la jerarquía hay ángeles que trabajan por la jerarquía, que hay los agentes de Shambhala, que son ángeles superiores del primer rayo, que trabajan por Shambhala, que hay ángeles en el plano búdico, y hay los arcángeles de cada plano de la naturaleza, y hay los ángeles de cada reino, y hay los ángeles de cada especie, y hay los ángeles de cada átomo. ¿Te das cuenta? En miniatura el átomo refleja lo que es Dios. Entonces, lo que en Dios es un Mahadeva, o el séptuple arcángel, en el átomo es una pequeña entidad délica y diminutísima, pero que le da la conciencia al átomo. Así que, mira si se puede aprender cosas. Antes de establecer contacto con un ángel solar, ¿es necesario o es un paso previo establecer contacto con un ángel guardián? Pues que lo establecemos constantemente, porque no somos conscientes. ¿Cuántas veces vamos a un sitio y automáticamente nos vamos hacia otro? Y es la dirección que teníamos que haber escogido. ¿O cuántas veces vamos a hacer una cosa y la dejamos? ¿O cuántas veces somos salvados de un accidente porque hay una inclinación muy fuerte? Y otras veces nos viene por intuición angélica, no intuición nuestra, muchas cosas que necesitamos para nuestra vida. Es decir, que el karma, si pudiésemos darnos cuenta, es la interrelación entre el hombre y el deva. Porque el hombre piensa y el deva construye. Luego todo cuanto existe como karma está en la mente del hombre. Entonces las condiciones kármicas son las que construye el deva. Tanto si es positivo como si es negativo. Exacto. Hay devas en todos los planos. Hay devas en el arco involutivo y devas en el arco evolutivo. Y devas que han alcanzado la plena realización. El propio ángel solar es el Lian Xuan, que adquirió su plena perfección en el universo anterior. Hace muchos miles y miles de kalpas. No digo años, kalpas. ¿La calpa representa? Cada kalpa tiene 320 millones de años. Pero vaya, no es nada porque esto no es nada. Esto del arco involutivo de los devas es muy importante, porque entonces muchas personas podrán decir, ¿por qué siempre nos evita la desgracia? Y es que muchas veces no se nota, no notamos el aviso porque no estamos en el mismo nivel. Entonces el aviso no llega de los del arco evolutivo. No estamos preparados, digamos. No estamos. Pero un accidente puede ser
un paso kármico que provoca este accidente obligatoriamente. Aparte de la idiosincrasia humana, muchas veces también en accidentes por falta de previsión, por lo que sea. Naturalmente, aparte de esto, también puede ser esto sencillamente que no tenemos los vehículos atentos y preparados para oír lo que llamamos la voz de la conciencia, que nos evitaría quizá algo mal. Esto de los devas del arco evolutivo y del arco involutivo son los que en el momento determinado, según nuestro estado, podemos contactar con unos o con otros. Por eso es necesario nuestra evolución. Entonces, si tenemos los familiares, bueno. De todas maneras tenemos algo, tenemos una condición del hombre, es que con respecto al karma, la actitud es negativa por completo. Es decir, que aquello como si estuviese predestinado y que no puedo hacer nada contra el karma. Es aquello que se dice en los manuales astrológicos superiores, que provienen de los caldeos, que decían, los astros inclinan el karma, pero no te obligan. El karma está escrito, pero tú puedes borrarlo. Todo depende de la actitud de la mente. Ahora supone por un momento que todo el karma está condensado en la mente del hombre. ¿Qué pasará cuando la mente del hombre no tenga nada dentro? ¿Dónde está el karma? ¿Dónde está la estructura del karma? ¿Te das cuenta? Porque naturalmente el hombre, como decimos, está pensando, está actuando, está discriminando, está discerniendo, está reflexionando, está recordando, está comparando, está incluyendo, está moviéndose en muchos niveles a la vez. Entonces, tendrá contactos con devas en todos los niveles. Cuando existe un contacto con los devas, algunos de los que provienen del plano búdico, y que se reflejan en el plano astral superior, y te ayudan en cierta manera, no porque seas simpático a ellos, sino porque tu condición espiritual les atrae. Como la música atrae a cualquier persona que le guste la música, o cualquier cosa que guste a una persona le atrae. La afición de los ángeles superiores es hacia los hombres que trabajan por librarse del aspecto material de su existencia. Pues todo ese proceso está registrado en los niveles acásicos y constituye el peso kármico del hombre. A ver, si el hombre tiene este peso kármico atado a su mente estará condicionada por este karma, o ese aspecto del karma, y obligatoriamente tendrá que pasar por ciertas experiencias. A menos que se dé cuenta de que la mente es una ilusión en su entero, que todo es una ilusión, que es un no yo, y que solamente existe un principio de yo superior, que es el ángel solar, y que existe una mónada por encima del ángel solar, siendo la mónada el intermediario entre la mónada y el ser humano. Que vaya dándose cuenta de esto y que llegue a la conclusión que la única manera de liberarse del karma es dejar de pensar en el karma. ¿Te das cuenta? Ahora dices, bueno, cuando tengo un problema, ¿cómo puedo dejar el problema? Pues bien, una forma de dejar el problema es estar muy atento al problema, sin buscar desviaciones del problema, estando muy serenamente expectantes con respecto al problema, y ver lo que pasa. Hay que hacer la experiencia. Porque cuando hay un problema en la casa, debe absorber forzosamente toda nuestra atención. Pero no será la actitud de decir es el karma y entonces plegarnos de manos o de brazos. Es verdad que es un negativo esto. Pero cuando ves que tu atención hacia el problema, sin rehuirle, digo, enfrentando el problema con toda la intensidad de nuestro ser, el problema se disuelve. Hay que intentar hacer esto. De una manera muy astuta, rehuimos el problema. Y desde que la persona que ve un accidente empieza a gritar, la persona serena, la persona estable, la persona que tiene la mente tranquila, lo primero que hace es ayudar a la que ha caído y sin desesperarse. Y el hecho está ahí, entonces el trabajo también está ahí. ¿Y quién aceptará el trabajo de hacer aquello? Una persona que esté muy atenta. La persona que no esté atenta empezará a gritar y a mesarse los cabellos y rasgarse las vestiduras. Y la persona muriéndose en el suelo. Es la reacción que tiene el ser corriente. Hay que ser un ser superior para ser abnegado en caso de necesidad. Porque todos rehuimos el problema. Si llama un pobre a nuestra puerta, le damos el dinero más
que por compasión, para que nos deje tranquilos. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, haciendo estas, digamos, afirmaciones internas, dándonos cuenta del lugar que ocupamos realmente, no el que quisiéramos ocupar, sino el que ocupamos realmente, si hubiese sinceridad y honradez interior, la mente se disolvería, porque como no somos armónicos ni tenemos honradez y somos demasiado complacientes para con nosotros mismos, nuestra mente siempre tiene conquistas y metas que conquistar, y las conquistas que tenemos más las metas que vamos conquistando es el karma. Entonces, dejando de afirmarse en las metas, dejando de seguir el juego del yo inferior o del no yo, entonces entramos en una gran placidez interna, y cuando la mente ya deja de preocuparse de su problema, porque lo ha totalmente disuelto dentro de la atención, en esta mente vacía existe una liberación, existe una santidad, existe una fruición interna. Bien, todo el tiempo que he estado hablando sobre el Agni Yoga, estamos hablando psicológicamente llegar a este punto. No utilizamos frases científicas ni preparadas de antemano. Surgen del contacto, simplemente. Y cada vez lo mismo se dice en formas distintas, que es cómo hay que hacerlo. Solamente hay una constante, que es la afirmación y el propósito. Y el propósito se afirma siempre en la serena expectación. De ahí no podemos evadirnos. Porque, como digo siempre, no es una disciplina. No se trata de plegarnos a un sistema definido, sino que es un deber social como seres humanos estar atentos. Porque si no estamos atentos, prolongamos el karma indefinidamente. Es decir, no estar atentos a lo que el karma te presenta es aumentar el karma. ¿Acaso no es karma lo que está sucediendo aquí y ahora? ¿Acaso no es karma lo que sucederá después y entonces? Pero ¿qué pasará cuando estemos presentes aquí y ahora y después aquí y ahora? Y estemos siempre dispuestos a afrontar esta realidad. Pues que el karma se extinguirá. El peso karma es el peso muerto de las edades. Es el peso de los recuerdos. Es el peso de aquello que construimos inadecuadamente o que construimos mal. Ahí está el karma. Pero si tú trabajas abnegadamente en favor de los demás, que es cuando te olvidas de ti mismo, y lo haces con abnegación y espíritu de comprensión y voluntad al bien, entonces todo cuanto surge de aquí será correcto. De primero, habremos disuelto el libre albedrío. Después, habremos afirmado nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Nuestra mente ya no será un depósito de residuos acásicos o residuos de recuerdos. Nuestra mente será el asilo de la propia divinidad. Entonces, sucede todo cuanto ha sido descrito hasta aquí bajo términos tan pomposos y retumbantes como la iniciación. Esta palabra que está llenando nuestra boca y nuestros labios y que sabemos tan poco lo que realmente es, porque está aquí y ahora y siempre estamos pasando o bien al ayer o al mañana. Hay que pasar siempre por ese eterno ahora. Y entonces sucede lo que sucede al ser superior, lo que sucede a un logos planetario, o lo que sucede a un logos solar, o lo que sucede a un logos cósmico, que está activando constantemente el proceso kármico de su existencia. Es decir, que no es vivir acumulando karma, sino que es un vivir extinguiendo karma, lo cual es totalmente distinto, ¿verdad? Pues bien, la atención, fijaos bien, y soy reiterativo, lo seré siempre en este punto, la atención hacia el momento presente es básico. Hagamos lo que hagamos. Podemos estar meditando, si queréis utilizar esta palabra, si estáis leyendo, si estáis comiendo, si estáis divirtiéndoos. Hay que ser entero en todo. Todo ser debe estar en aquel momento, sin escapatoria alguna. Lo que pasa es que eludimos.
¿Cuántas veces durante el curso, de un momento cualquiera, hemos dejado de estar atentos? Muchas, ¿verdad? La mente se escapa, es evasiva. Porque la mente es astuta y sabe que vamos a destruirla. Y como el que tiene una conciencia mental, que es lo elemental, no quiere dejarse gobernar, no quiere dejarse controlar, no quiere dejarse desvanecer o destruir, y opone resistencia. Pues y la resistencia es siempre la falta de atención. Si le destruye esa mente. No, destruye la forma de la mente, no la esencia mental. Porque en el proceso, por ejemplo, del pralaya, no se pierde el pralaya que interesa al logo solar, o su capacidad de recrearse con sus sueños. Se pierden las formas. La materia existe, pero no la forma. La materia y el espíritu son la misma cosa en el pralaya. Están en un punto neutro, en un punto de equilibrio. Que sucede algo así cuando el hombre penetra en el Devacán. Y el Devacán es de una gran calidad. Como es, por ejemplo, el Devacán de un discípulo muy avanzado. El maestro, el Vasandir, no tiene necesidad de Devacán. Está más allá del Devacán. Está dentro del Devacán, del propio Logos. Que es lo que digo, hay que tener una cualidad distintiva como discípulos y como iniciados. Como discípulos, el esfuerzo en no salir de este presente que nos la vida, el karma nos presenta. Y como iniciados, tratar de revelar constantemente la voluntad de Dios. La diferencia entre un iniciado, un discípulo o un hombre corriente es notoria. Es aparente, ¿verdad? El hombre corriente está bajo el impulso del deseo. El ser humano, que es un discípulo, está bajo el impulso, digamos, de la aspiración. Y el iniciado está bajo el impulso del propósito. O la voluntad al bien, o la voluntad de vivir, o la voluntad de ser o de llegar. Lo que interesa es que nos demos cuenta de dónde estamos situados y hacerlo muy honestamente. Porque si bien nosotros podemos ocultarnos ciertos defectos, y eso sucede muy a menudo, no podemos ocultar los defectos ante el propio maestro, o ante el Logos, o ante cualquier entidad superior a nosotros, o al ángel tutelar de nuestra vida. Siempre estamos observados. Cuando estamos bajo la prueba, digamos, del discipulado, 1000 ojos están observándonos. Cada vez son menos los ojos que te observan cuando vas avanzando. Hasta que llega un momento que ya nadie te observa porque tú has hallado tu camino en medio del real de la vida. Y entonces entras en el grado de discípulo en el corazón del maestro. Tienes el derecho de invocarle constantemente porque sabes que eres buen uso de la voluntad de llegar a él. Ya no es el deseo de conquistar algo, sino que es la aspiración de fundirse y más adelante el propósito de colaborar con el Logos en el plan de perfección del mundo. De la meditación, que estamos en un punto clave.